Hola, muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por acompañarnos en el Foro de Ciberseguridad en Costa Rica, Implicaciones y Soluciones. Mi nombre es Luis Ortiz, soy periodista y para mí es un gusto acompañarlos en una actividad que tiene muchísima relevancia por la situación que estamos viviendo en nuestro país en la actualidad. Quizá el tema de la ciberseguridad y de las amenazas no es nuevo. Eso es un hecho. Sin embargo, es en las últimas semanas en las que los costarricenses hemos sentido un real impacto de lo que los ciberdelincuentes pueden hacer y el caos, los problemas que nos pueden ocasionar tanto a instituciones privadas, a empresa privada, a instituciones públicas, como a los propios ciudadanos. Por eso, el Colegio de Ciencias Económicas de Costa Rica tiene el gusto de abrir este espacio para que discutamos con profesionales de alto calibre este importante tema. Hoy nos acompañan las siguientes personas y me permito presentarlas de inmediato. Nos acompaña el doctor Enio Rodríguez, quien es el presidente de la Escuela de Ciencias Económicas de Costa Rica. Don Enio, muchísimas gracias por acompañarnos. Un gusto de compartir con todos ustedes esta tarde sobre este tema de tanta actualidad. También nos acompaña el ingeniero Alexander Vargas, quien es decano de la Facultad de Ingeniería y Tecnologías de la Información y Comunicación de la U Latina. También decano de la Facultad de Ingenierías y Tecnologías de la Información y Comunicación en la Universidad Americana. También director de la Escuela de Ingeniería en Sistemas y coordinador de TI de Academy Microsoft y coordinador de la Academia de Cisco. Don Alexander, muchísimas gracias por su compañía y agradecemos su presencia y el aporte que nos pueda brindar. Gracias, Luis, y bueno, buenas tardes a todos. Un gusto el estar por acá. Gracias por la invitación para poder conversar un rato en un tema tan importante, tan relevante como lo es la ciberseguridad. Igualmente nos acompaña el ingeniero Diego González, coordinador del capítulo de ciberseguridad de Camtic, CEO de Steed Cybersecurity y líder en proyectos de transformación digital en empresas, además de desarrollar programas de estrategia de ciberseguridad y gestión de riesgos. Don Diego, muchas gracias. Buenas tardes, un placer estar con todos ustedes, poder compartir un rato ameno y de mucha educación para todos. Nos acompaña el licenciado Gesser Molina, quien es el coordinador de seguridad informática del Poder Judicial. Don Gesser, muchísimas gracias. Buenas, para mí es un gusto y un placer aquí compartir en este tema de ciberseguridad, que es un de interés de todos, ¿verdad? Y en ese contexto que está viviendo el país, es muy importante, ¿verdad?, tener este tema en cómo podemos abordar esos temas y cómo podemos protegernos, ¿verdad? Entonces, hacer un poquito de cultura a nivel de ciberseguridad. Y finalmente nos acompaña también el licenciado Óscar Esquivel, director del CEPIC, por 2 años, también 30 años de carrera en tecnologías de información a nivel regional, en banca y servicios gestionados, licenciado en Ingeniería de Sistemas, licenciado en Derecho, máster en Administración Tecnológica, máster en Administración de Proyectos. Entre otros cargos, también es exmiembro de la Comisión de Ciberseguridad del CEPIC y exmiembro de la Comisión de Derecho Informático en la Universidad Fidelitas. Don Óscar, muchísimas gracias por su presencia. Buenas noches, un placer compartir el día de hoy con ustedes, estar de cerca con el Colegio de Ciencias, con Camtic, por parte del Colegio de Profesionales en Informática y Computación. Estos espacios siempre son de mucho provecho porque ayudamos a compartir información y aclarar consultas y dudas que salen en una coyuntura como la que está viviendo el país. Muchas gracias. Para iniciar, quisiera cederle la palabra al doctor Enio Rodríguez, presidente de la Escuela de Ciencias Económicas de Costa Rica. Don Enio. Este tema, desafortunadamente, que nos ocupa el día de hoy, la ciberseguridad, en realidad era una tragedia que iba a ocurrir a este país. Muchos sabíamos que un ataque de grandes magnitudes era posible,
que probablemente iba a ocurrir, no conocíamos la fecha. Nos tomó desprevenidos por culpa nuestra. Nuestra ciberseguridad, y me refiero al Estado costarricense, en el sector privado tenemos transnacionales con estándares óptimos de ciberseguridad hasta empresas que están en situaciones similares a las del Estado costarricense. Y veamos el Ministerio de Hacienda. 2019, la Contraloría General de la República ya había señalado las vulnerabilidades que tenía el sistema de Hacienda. Había cientos de empleados, por ejemplo, que habían dejado de ser funcionarios y sus cuentas permanecían activas. No había práctica de estar cambiando el código de entrada, el password. No había requisitos en cuanto a tamaño, longitud, variabilidad de letras, números, signos en los códigos de acceso. En general, prácticas básicas que no se seguían. Eso es ciberseguridad, el acceso. Y ciberresiliencia, la capacidad de responder ante un ataque también en el suelo, como lo hemos visto. Normalmente, los sistemas deben estar cifrados para que un ciberataque no pueda divulgar la información, que parece que eso sí lo había hecho Hacienda y por eso no se ha divulgado la información. Pero además de cifrados, deben tener respaldo, idealmente en la nube, en tiempo real, de tal manera que si se ataca el sistema principal, inmediatamente o en cuestión de horas se puede echar a andar nuevamente el sistema. También nos encontró con respaldos insuficientes. Entonces fallamos en las dos grandes dimensiones de la ciberseguridad, tanto en acceso como en resiliencia. Esa es la crónica de una muerte anunciada, la crónica de un ataque anunciado y que hoy nos tiene donde estamos. Una estrategia de ciberseguridad que quedó en el papel y que desafortunadamente nunca se implementó. Bueno, hoy ya aprendimos por el camino duro y hoy tendremos ocasión de compartir con expertos que nos acompañan cómo poder defendernos mejor en el futuro, porque este es el primer ataque y sabemos que ha habido intentos de ataque innumerables desde ese momento. Algunos con mejor suerte se han podido repeler y es un asunto que nos incumbe a todos. Así es que hemos querido conformar este panel de expertos en la materia para que nos ilustren sobre cómo proceder de aquí en adelante. Muchas gracias a todos ustedes que nos acompañan y espero que esta conversación de esta noche pues les pueda ilustrar mejor las magnitudes y los desafíos que tenemos al frente. Muchas gracias, don Enio. También recordarles que este es un evento 100% virtual, así que su participación a través de la plataforma en la que lo están observando es fundamental. Por eso les agradecemos que si también tienen preguntas para alguno de los expositores, nos las hagan llegar a través de la plataforma de comentarios y con muchísimo gusto estaremos formulando esa pregunta a los invitados. Quisiera comenzar con que cada uno de los expertos presentes, a partir de la clara y también concisa introducción que hizo don Enio Rodríguez, nos pueda hacer también una introducción de cómo ven la problemática. Estamos hablando de una situación que ya cumple más de 3 semanas, en la que no solo se ve afectados los sistemas informáticos de instituciones tan sensibles como el Ministerio de Hacienda, sino que hay un impacto directo a exportaciones, importaciones, a declaraciones de impuestos, a cobro y recaudación de impuestos, y eso evidentemente afecta la economía de nuestro país. Es decir,
la ciberseguridad o los problemas de ciberseguridad y los ataques nos afectan a todos de forma directa o indirecta. Así que, don Alexander, quiero comenzar con usted. Definitivamente es una problemática de la que nadie, absolutamente nadie, puede decir que no le va a pasar nunca o que nunca va a salir afectado. Sí, gracias Luis. Y tal vez para iniciar, estoy y concuerdo con la introducción de don Enio en cuanto a que esto no nos tenía por qué tomar por sorpresa. Desde el 2019, según el laboratorio de FortiWare, que es de la empresa de Fortinet, Costa Rica tuvo 32 millones de intentos de ciberataques. Esto para el 2019. El 2020 ascendieron a 200 millones de intentos de ciberataques, dándose el 70% en el último trimestre del año, que obviamente es donde se mueve pues, de mayor forma la economía. Y para el 2021 fueron 2.500 millones de intentos de ciberataques para Costa Rica. O sea que esto no es algo que nos toma por sorpresa, ¿verdad? No es algo nuevo. Lo que sí nos ha tomado por sorpresa, pues, es que, pues, como ya lo decía don Enio, nos agarraron con las defensas bajas, ¿verdad? Pareciera que, pues, no tenemos instituciones, especialmente en el Estado, pues, con una estrategia lo suficientemente fuerte e implementada para poder dar respuesta a este tipo de ciberataques, y que son pues ciberataques que me parecen a mí fortuitos y no dirigidos, ¿verdad? Porque en un ciberataque pues dirigido quizás hubiera sido peor de lo que ahorita pues estamos viendo. Entonces, sin duda alguna, este tema de la ciberseguridad es un tema que nos implica absolutamente a todos, a la ciudadanía, al sector público y al sector privado, y todos tenemos que poner de nuestra parte para poder repelar cualquier tipo pues, de ciberataque. Muchísimas gracias, don Alexander. Don Diego, sus palabras de introducción. Muchísimas gracias. Definitivamente, ese tema de la ciberseguridad, ahora que es más claro para todos debido a estos ciberataques, yo podría decir, explicar que la ciberseguridad es un tema holístico, realmente comprende, no es un tema tecnológico como muchos han creído, es un tema que comprende todo el negocio, toda la institución, la empresa. Es un tema que comprende los colaboradores, los procesos, cada sistema, por supuesto, toda la parte de infraestructura. Y el hecho de asegurar cualquier organización, realmente, como hemos venido hablando todos estos días, es un proceso que toma tiempo. Y no es una receta mágica, ¿verdad? Que ya compro esta solución o hago esto y ya. No, es un proceso realmente que conlleva muchos meses para que la empresa, para que la institución, para que los colaboradores vayan adquiriendo toda una madurez al respecto. Definitivamente, como maravillosamente lo explicaba don Enio al principio, son claras todas las falencias que tenía, por ejemplo, el Ministerio de Hacienda. Y bueno, yo quiero también tomar esto como una muestra hacia todas las instituciones de Costa Rica, hacia todas las empresas privadas también, que posiblemente tengan eso o menos, controles ya puntuales implementados. Y es preocupante realmente porque este tipo de ataques es
son elaborados por realmente gente muy especializada, con muchos recursos, con mucha motivación, y realmente no están utilizando cosas triviales, sino carga pesada, como llamamos acá. Y entonces esto lo que hace es que si tenemos pues deficiencias en los procesos de seguridad, vamos a ser sumamente vulnerables siempre. Y esa es la parte preocupante que queremos, bueno, hoy a través de este foro y diferentes recomendaciones, a realmente traer luz a todos ustedes y que tengan conciencia al respecto y que no nos vuelvan a agarrar, como decía don Alexander, ¿verdad?, con las defensas abajo. Muchas gracias. Don Ezer. Buenas noches, yo hablo en representación de la Comisión de Ciberseguridad del CEPIC, por aquello. Yo lo que les comento es que comparto mucho con Diego lo que está comentando. La ciberseguridad es un tema integral que se tiene que abordar en diferentes puntos, desde los empleados, ¿verdad?, el tema de concientización, los controles de seguridad, de establecer las medidas, un diseño, una estrategia de ciberseguridad para poder ser resilientes, porque toda organización tiene que saber que puede ser vulnerada. Lo importante es estar preparados en cómo vamos a responder ante un incidente, si tenemos nuestros backups, si los estamos comprobando, si esos backups los estamos sacando de la red. ¿Para qué? Para que no estén en el mismo servidor donde tal vez nos puedan cifrar la información, establecer controles de seguridad en cuáles, en servidores críticos, sistemas críticos. Es muy importante identificar y clasificar la información para que la ciberseguridad no sea un gasto, sino una inversión, porque todos esos temas a nivel de ciberseguridad es muy importante establecer esta estrategia de cómo vamos a reaccionar, cómo vamos a prevenir, qué tipo de controles vamos a implementar, qué hace sentido en la organización. Entonces, lo que es la ciberseguridad es un tema muy integral, holístico, como lo decía Diego, y también hay que ver que ahora Costa Rica está en el mapa. ¿En el mapa de qué? De muchos ciberdelincuentes. ¿Por qué? Porque es caldo de cultivo. Se dieron cuenta, como decía Conti, somos una gran botnet. Entonces, eso es un mensaje que se lanza a nivel mundial y esto puede ser objetivo, digamos, no solo de Conti ahora. Ahora, digamos, Conti, si ustedes ven, Conti, como decía el compañero, tienen recursos económicos, es un grupo bien organizado, tienen armamento, ¿verdad?, muy sofisticado, en los cuales aprovechan esas vulnerabilidades que tienen las organizaciones y que también no han establecido un control que pueda mitigar ese tipo de riesgos. Entonces, también a las organizaciones deberían también tomar ciertas estrategias a nivel de normativas, ya sea ISO 27032, NIST, digamos, qué tipo de controles tienen que ir cumpliendo, ¿verdad?, para poder responder ante un eventual caso. De hecho, ahora también lo comentaban, esto ha crecido exponencialmente. Entonces, es un tema muy importante que se debe abordar para poder ser resilientes. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿No, Oscar? Sí, hay que tomar en cuenta que el tema de los virus y los ataques a los sistemas informáticos no es un tema de este año ni del año pasado. Es más, estamos hablando de cosas que vienen ocurriendo desde los 80s, donde se compartía un virus con un disquete, que son cosas de museo, pero son reales. Y también no hay que dejar por fuera que grandes países, instituciones públicas y privadas han sido atacadas por estos tipos de organización. En México, el sistema bancario en el 2019, hace poco en Europa, un hospital, en Estados Unidos, organizaciones federales, y más recientemente en Perú, con este mismo esquema de vectores de ataque. Entonces, la diferencia es que ahora nos damos cuenta porque nos tocó de una manera muy visible en el sector público, pero es algo que ocurre en el sector privado también y que no necesariamente va a ser tan visible por un tema de reputación. Puede ser que las organizaciones de alguna forma traten de manejar sus incidentes de ciberseguridad, pero igualmente ocurren. Entonces, hay necesidades que deben ser atendidas. Esto no puede ser un tema de moda, debe ser
un antes y un después de una situación como esta a nivel país, donde se valoren temas como capacitación, porque recursos buenos ingenieros tenemos. La cuestión es cuántos, cuáles herramientas, cuáles procesos y cómo se deben gestionar los proveedores, cuáles son los estándares, cuáles son esas normativas que debemos de seguir de ahora en adelante. Un estudio Procomer del 2021, de las empresas que fueron encuestadas, de 1,000 empleados que son informáticos, solo un 3% son especializados en esta materia. Entonces son números que debemos analizar y poner atención. Muchas gracias. Le cedo la palabra a don Enio. Tal vez como economista debo señalar que el cibercrimen lo tenemos que entender como un negocio, o se puede entender como un negocio que es rentable y donde hay múltiples actores. Hay empresas como Conti, pero hay también trabajadores independientes, gente que puede contratar a una empresa, pedirle un software, un ransomware como el de Conti, para hacer ellos el hackeo. Es decir, hay una diversidad enorme de actores con un país que sobresale, que es Rusia, donde además hay miles de informáticos hoy desempleados con la salida de varias empresas como Microsoft, como Cisco, que a raíz de la invasión rusa a Ucrania, pues han salido de operar en Rusia y de esta manera quedaron gente muy calificada que está disponible en ese mercado informal. Y el segundo aspecto económico que quería agregar es que Costa Rica es un exportador de servicios de ciberseguridad. Tiene en las zonas francas gente de la mejor preparada en el mundo. O sea, en el país tenemos la tecnología, tenemos el know-how y tenemos entonces de dónde echar mano rápidamente. Muchísimas gracias, don Enio. Quisiera dirigir la primera pregunta quizá a don Alexander. Cuando hablamos de este tipo de organizaciones, y yo creo que entre todos podemos hacer ese ejemplo, en un inicio, como bien lo decía don Oscar, el virus venía en un disquete, luego podía venir en una llave. Sin embargo, nos preguntábamos o nos cuestionábamos cuál era la lógica de todo esto. Desde la aparición del ransomware, el negocio del ciberdelincuente se dinamiza, se transforma completamente. Y es la amenaza a la que nos estamos enfrentando hoy, a secuestros, a cambio de rescates. Así es como podríamos traducir, por ejemplo, lo que hizo Conti con el gobierno de Costa Rica. Sí, correcto. Conti es una organización cibercriminal. Se estima que, y bien lo anotaba don Enio, es todo un negocio para ellos. Se estima que del 2019 a la fecha, esta organización ha logrado a través del secuestro de información de adquirir más de $2,000 millones en rescate de información en el mundo a diferentes organizaciones. Es un grupo cibercriminal que no es cualquier grupo, tiene recursos, gente especializada y pues que actúa en diferentes partes del mundo. Sin duda alguna, en el tema de la ciberseguridad y especialmente durante los años de pandemia se potenció el uso del ransomware, el uso del phishing, ¿verdad? Como medios importantes para poder casualmente perpetrar los ciberataques. Y esto se debe a que lamentablemente en ciberseguridad, quizás dentro de toda la cadena de ciberseguridad, el eslabón más débil es casualmente el usuario, ¿verdad? De ahí la importancia de, como se mencionaba ahora, de que todas las organizaciones y la ciudadanía en general, pues tengamos una alfabetización con respecto a las buenas prácticas
en la seguridad de nuestra información, ¿verdad? Es esa sensibilización. Eso quizás es la primera línea de batalla, ¿verdad? ¿Por qué? Porque eso va a evitar, ¿verdad? En gran medida de que el usuario, ya sea pues de manera personal o en su organización, pues tenga mayor cuidado ante un link o ante un correo electrónico que no conoce, ¿verdad? O un link que venga pues en un correo desconocido, el poder darle clic, ¿verdad? El hecho de recibir un correo donde indique que ganó 100 millones de dólares, ¿verdad? O que tiene una herencia en el Reino Unido o en cualquier otra parte del mundo, pues el poder actuar ante ese tipo, que ahora lo vemos claramente como una amenaza, ¿verdad? Pero si la persona no se encuentra alfabetizada en ese sentido, pues obviamente lo va a ver como una oportunidad. Sin duda alguna, para estas organizaciones de cibercriminales, esto se ha convertido en un negocio, y no importa que el país sea chico o sea grande, existen oportunidades para poder adquirir dinero, ¿verdad? A cambio pues de la información. Obviamente pesa mucho la reputación de una organización, entonces entre mayor reputación tenga la organización en el mercado, en la industria, ¿verdad? Va a ser pues un objetivo de mayor valor para los cibercriminales. Muchas gracias. A las personas que están comentando y haciendo consultas a través de la transmisión que estamos haciendo en vivo en Facebook, les agradecemos muchísimo. En breve vamos a estar formulando esas preguntas a los invitados. Diego, bien lo mencionaba Alexander, el tema de alfabetización, pero también hay un factor muy importante y es la disciplina, que son dos elementos que se conjugan para, uno, tener una buena estrategia de ciberseguridad o para aumentar la vulnerabilidad en cualquier tipo de organización, ya sea pública o privada. ¿Y a qué me refiero? A que también con el auge del teletrabajo a raíz de la pandemia, con el uso de dispositivos personales y no solo de la empresa o la organización, con el uso de conexiones residenciales o de otro tipo, que no son las de la empresa, las posibilidades de vulneración aumentan, los riesgos aumentan, pero si hay disciplina y si hay alfabetización, se reducen. Por supuesto, Luis, exactamente. Como bien mencionado, Alexander, la alfabetización, la concientización de todos los usuarios es realmente trascendental. Son la primera línea de defensa en cuanto a estrategia, siempre son los colaboradores porque son los que tienen siempre, los que tienen cara a cara con los clientes, los que reciben los correos, los que reciben las llaves mayas, los disquetes, bueno, en el pasado. Siempre son los que interactúan siempre con la amenaza. Y bueno, ahora estábamos hablando de la amenaza de ransomware, pero por ejemplo, existen otro tipo de amenazas que se traslada tal vez un poco a la parte física, por ejemplo. Cosas tan simples como decía ahora Luis, con el teletrabajo nos cambió mucho el panorama de dónde trabajamos. ¿Qué pasa si yo me llevo la computadora para ver correos en un restaurante, por ejemplo? Si es permitido, ¿verdad? Porque también hay que ver si hay una política que establece que es permitido o no. Y yo estoy viendo correos, bueno, ¿quién tengo atrás mío que tal vez pueda estar viendo información de mi computadora? Eso se llama en inglés eye prying.
que es como el ojo fisgón, esa es otra amenaza, porque estamos revelando datos importantes. Entonces, ¿dónde nos damos cuenta nosotros como usuarios de todo ese tipo de amenazas a las cuales nos enfrentamos? Precisamente en cursos especializados sobre el tema, los cuales nos van a dotar de conocimientos para saber, ¿verdad?, qué cuidados tenemos que aplicar. Entonces, definitivamente es trascendental el tema de la alfabetización en cuanto a buenas prácticas de seguridad que tienen que seguir todos los usuarios. Muchísimas gracias. A don César y a don Oscar, en el caso de lo que ha ocurrido en nuestro país en semanas recientes, hay algo que llama poderosamente la atención y es que menos de una semana después de que se da a conocer el ataque al Ministerio de Hacienda, de que ocurren hackeos a la página del MISIT, de que se vulnera el Ministerio de Trabajo, de que hay problemas en varias instituciones públicas, se comienza a instruir a las instituciones sobre políticas de ciberseguridad. Se establece que el MISIT debe ser el ente rector en esta materia. Y uno se sorprende de enterarse que esto ocurre después del ataque. O sea, es decir, no había una estrategia, no había un ente rector, no había quien supervisara hasta que ocurre, hasta que pasa la amenaza. Buenas. En ese sentido, sí ha habido. Lo que pasa es que no se ha comunicado tal vez de manera un poquito más eficiente, pero desde el 2017 se tiene una estrategia de ciberseguridad, el Ministerio lanzó. De hecho, se hace... ¿O no se ha fortalecido la implementación? Es que aquí hay dos puntos muy importantes y puntos claves, ¿verdad? ¿Cuánto se ha invertido en ciberseguridad? ¿Cuánta relevancia se le ha dado a este tema? Se ha venido trabajando con los recursos que se tienen. Entonces, el MISIT ha hecho un gran esfuerzo al llegar a las instituciones con estrategias de ciberseguridad, pero ahora vámonos del lado del sector público-privado también. ¿Quiénes son los que están administrando lo que son los sistemas de tecnologías de información? ¿Están preparados en el campo de ciberseguridad? ¿O el mismo soportista que te atiende la computadora es el mismo que se encarga, el que llamamos el SOILA, el que hace de todo? Entonces, ¿pero está capacitado para entender o para por lo menos responder ante un eventual incidente? ¿Está capacitado esa persona para poder abordar temas de ciberseguridad, agarrar esa estrategia que se tiene, que se formó para poderla implementar directamente en la institución? Entonces, yo lo que veo aquí es un tema más que todo de, vamos a ver, de inyección de capital o digamos temas de interés a nivel de ciberseguridad, darle la importancia que se tiene, pero como todo tema, cuando pasa, digamos, el problema, es cuando generalmente, como todo tico, le ponemos atención a este punto. Reaccionamos. Exacto, reaccionamos. El punto es que esto nos deja lecciones aprendidas. Como todo incidente de seguridad, hay una parte que se llama una fase lecciones aprendidas. ¿Cuál fue la lección aprendida que por lo menos las organizaciones tienen que ver? Ok, ¿qué controles estamos implementando? ¿Qué estrategia estamos llevando? Eso es algo integral. Esto no es algo que se va a resolver de la noche a la mañana. Lleva todo un proceso y ese proceso es necesario pasar. No vamos a resolverlo de la noche a la mañana y eso lo tengo muy claro. Lo venimos trabajando desde 2017, el MISIT lo tiene. Tiene grandes personas ahí que están detrás, digamos, codeándose codo a codo con diferentes organizaciones, pero tiene el recurso suficiente. Vea que usted acaba de decir, ¿hasta cuándo le dieron una directriz al MISIT de ser un ente que no solamente hay una alerta de seguridad? Porque eso se lo pasan a todas las organizaciones, pero se están aplicando. El MISIT lo dijo en el periódico, ¿verdad? En las declaraciones. Nosotros alertamos al Ministerio de Hacienda, que ha hecho el Ministerio de Hacienda, pero digamos, ¿qué poder tenía antes de todos estos eventos el MISIT? Hasta ahora. ¿O qué papel cumplía ese CIRC, por ejemplo? Exactamente. Entonces, no es un elefante blanco. Es que ya ahora le están dando la importancia que debería tener esto. Recuerde que toda operación, la ciberseguridad es transversal. Tiene que ir a toda operación que tengamos, digamos, a partir, digamos, de la pandemia, muchos servicios se diversificaron, se pusieron en internet, pero ¿cómo se llevaron? ¿Con qué estrategia se llevaron? ¿Cuál fue, digamos, la importancia que se le dio
de la ciberseguridad para llevar esos servicios al público. Entonces, ahí es donde tenemos que hacer las preguntas y son las interrogantes claves para poder resolver este dilema que estamos metidos ahorita. Ahorita yo lo que digo es llamar a la calma, como quien dice, bolita al centro y ver qué necesitamos para proteger nuestras instituciones. Don Oscar. Sí, primero que nada en Costa Rica los indicadores cuando hemos sido evaluados a nivel internacional y latinoamericano es que evidencian que Costa Rica ha subido varios escalones en esta materia. Entonces, efectivamente, el nivel de madurez ha ido en incremento, se han generado temas de políticas, culturización en diferentes organizaciones y lo que sucede es que los señores que han efectuado este tipo de ataques han hecho bien su tarea. Han identificado cuáles son esas vulnerabilidades que tiene estas instituciones y le han sacado todo el provecho posible y de una manera transversal en las instituciones. ¿Cuál es el rol del MISID? Sí, el MISID es el ente rector en materia de política pública en el tema de tecnología. Y ellos, como bien lo mencionaba el compañero Gesser, tienen una estrategia nacional de ciberseguridad. Ahora bien, estas medidas han sido adoptadas no al ritmo que deseáramos todos. Inclusive la Contraloría el año pasado, en mayo, generó un estudio, un informe, donde en ese estudio demuestran que hay varias falencias y que deben ser atendidas. El MISID, con la disponibilidad de los recursos limitados que tienen, tratan de atenderlas y generan acciones en lo que va al inicio de este año. Entonces, lecciones aprendidas vamos a encontrar muchas, a nivel de directrices, a nivel de políticas, a nivel de monitoreo y a nivel de mejores prácticas. Ahora es el turno de este gobierno que viene con el nuevo equipo como tal de su staff a nivel del ministerio y de las distintas instituciones a tomar nota de lo que ha ocurrido y moverse de una forma muy ágil y rápida para que podamos estar mejor preparados para el siguiente ataque, porque esta no va a ser ni la primera ni la última vez. Ahora la pregunta es, ¿cuándo va a ser la próxima y qué tan bien preparados vamos a estar? Muchas gracias. Don Alexander, me va a pedir la palabra. Sí, yo creo que acá algo que es importante es que dejar claro que existe un ente rector, que es el MISID, y pues ya lo decía Gesser y Oscar, desde el 2017 han venido trabajando, se creó una estrategia nacional de ciberseguridad. Lo que pasa es que cuando usted tiene una estrategia, tiene un plan con acciones y tareas para poder cumplir con los objetivos de la estrategia, y si esa estrategia no tiene presupuesto, no se pueden llevar a cabo la totalidad de todas esas acciones. Entonces, el país, a través en este caso el MISID, lo que ha hecho del 2017 a la fecha, pues con el poco presupuesto que tiene, es poder atacar ciertos objetivos de la Estrategia Nacional de Ciberseguridad. Y don Alexander, perdón que lo interrumpa, pero también se unen factores como que no hay los mismos niveles de capacitación y de preparación en las distintas instituciones y los presupuestos no están equiparados en temas de ciberseguridad en cada una de las instituciones. Completamente, o sea, eso es una realidad y que nosotros, por lo menos desde CAMTIC, desde el clúster de ciberseguridad, desde la academia y otros sectores, vemos como una oportunidad esto que está sucediendo, ¿verdad? ¿De qué? Bueno, de poder poner en el centro del país el tema de la ciberseguridad y especialmente que el gobierno pues asuma, ¿verdad? Que vea que la ciberseguridad es una prioridad y que puede invertir recursos
que puede invertir formación en los diferentes ministerios. Ya ayer vimos y tuvimos la oportunidad de ver de que ya al menos existe un decreto de emergencia, ¿verdad?, emitido por el presidente Chávez. Todavía desconocemos el detalle del mismo, por el cual no podemos ahondar, pero bueno, al menos ya se pone, ¿verdad?, en la mesa el tema de ciberseguridad dentro de este nuevo gobierno, que sin duda alguna va a tener un reto importantísimo, y ese reto pues es el poder ver dónde saca el presupuesto para poder formar, para poder equipar, ¿verdad?, tanto de equipo, de software y de talento humano a los diferentes ministerios. Noenio. Sobre este mismo tema, el MISIT ayudó a formular una estrategia que desafortunadamente no se ha implementado en gran parte. Y eso es parte de un problema de autoridad del MISIT respecto de otras instituciones del sector público. La parte técnica no dudo que debe estar en el MISIT, pero este es un tema de seguridad nacional, así de grave lo veo yo. Y si es un tema de seguridad nacional, debiera tener un SAR, un gran comisionado, en la Presidencia de la República, en el Grupo de Seguridad Nacional, de tal manera que desde la Presidencia salgan las directrices para cambiar esta cultura de falta de protección, de falta de inversión, y se le dé la prioridad necesaria. Creo que una de las lecciones aprendidas es que no podemos dejar la implementación de un tema tan serio, tan relevante para la sociedad y la economía costarricense en manos de solo un ministerio en condición horizontal con otros ministerios. Debe estar en la propia Presidencia de la República. El aporte de don Enio es muy importante, Diego, porque establece la necesidad de realmente tener una figura que dirija esa estrategia. Organismos como el CECIRT han trabajado muy bien, se han establecido alertas, se ha podido repeler ataques. Sin embargo, falta esa figura que dé cohesión a una estrategia. Absolutamente, Luis. Ese elemento orquestador desde el órgano ejecutivo es definitivamente una recomendación de oro, don Enio. Estoy de acuerdo con usted. ¿Por qué? Porque precisamente, como mencionaba al principio, para que usted implemente ciberseguridad, realmente es vasto, es un universo, son muchísimos controles, muchísimas cosas, estándares que se pueden aplicar, depende la variedad y diversidad de sistemas que hayan, marcas, equipos, es de verdad vasto. Y se necesita ese elemento orquestador. Realmente cuando usted se traslada a empresas transnacionales, ¿verdad?, como ejemplo de buenas prácticas, uno encuentra esta figura en lo que se llama el CISO, por ejemplo, ¿verdad?, el jefe de seguridad de la información de la empresa. Y ese es el elemento que orquesta junto con la parte de IT, de tecnologías de información, y ahí hacia toda la empresa, hacia abajo, en toda la estrategia, todas las buenas prácticas, todo el plan, que incluye, por supuesto, y bueno, creo que más adelante vamos a hablar de esto, el tema de continuidad del negocio, ¿verdad?, que es un tema realmente importantísimo. Y ese elemento es el que va a hacer, como decía Luis ahorita, la cohesión con todos los demás, porque si no, no es posible integrarlos, y menos como decía don Enio ahorita, con un ministerio que tal vez no tiene por su
por el presupuesto y posición, no tiene tal vez la autoridad frente a otros, ¿verdad?, en el país que son a veces muy independientes, ¿verdad?, como el caso de Hacienda, que a veces es muy hermético, inclusive ahorita tenemos miles de preguntas y es muy hermético, no sabemos nada. Bueno, el MISID puede, de hecho la figura del CECIR nacional ha sido realmente fenomenal en cuanto a orquestación de alertas y informar y diseminar esa información a través de todas las demás instituciones, pero hasta ahí llega, ¿verdad? No tiene más, no tiene un mayor alcance y ahí está el problema. Muchas gracias. Le doy el comentario de Marianita Harvey que dice: como país debemos trabajar fuerte de una cultura de seguridad. Se dan charlas de charlas, pero los ciudadanos y algunas instituciones y organizaciones no lo toman en serio. Veamos la cantidad de denuncias por el ingreso a nuestras cuentas personales. Se debe hacer esos procesos de sensibilización. Justamente ese era un tema de lo que tocábamos, y es nuestra responsabilidad y el tema de alfabetización en temas digitales. Pero hay otro factor, y quisiera que don Oscar se refiera a eso, y es la continuidad, esa resiliencia. Y a lo que voy es que ya cumplimos más de 3 semanas de que muchos de los servicios de Hacienda, que son esenciales, porque de ellos se nutre muchas otras instituciones, las importaciones y exportaciones se han visto afectados, muchos de ellos no se han levantado. Se establecieron sistemas de contingencia, planes de contingencia, muchos de ellos en papel, pero no había nadie. O sea, yo lo que me pregunto es, ¿alguien se habrá preguntado, hey, qué pasa si nos atacan? ¿Qué hacemos? Y vemos que después de 3 semanas, Hacienda sigue con las manos arriba. Sí, efectivamente, toda organización debe tener planes de contingencia para la continuidad de sus operaciones. Habría que determinar cómo fueron esos análisis en cuanto a cuáles eran sus sistemas de emisión crítica, cuáles eran sus activos a nivel de datos, cómo estaban protegidos, cada cuánto se hacían planes de recuperación, simulacros de eventos, cada 3 meses, cada 6 meses, si todas las aplicaciones estaban respaldadas adecuadamente o hay alguna que era un satélite que podía hacer que funcionara o no funcionara o dejara de funcionar la infraestructura de servicios. Preguntas, en este momento podemos conjeturar muchas respuestas a esas preguntas, pero la verdad es que para todo eso tiene que existir una gobernanza y un gobierno a nivel de TI. Y ese gobierno debe tener representantes de diferentes unidades dentro de una organización. Está claro que como en el Estado, nuestra caja, el que genera flujo de caja es Hacienda, y esta es una de las aplicaciones que más efectos negativos ha tenido ante estos eventos. Ahora bien, efectivamente, desde la alta dirección debe haber un compromiso en la protección de estos activos, y los equipos que respaldan a la alta dirección deben generar esa información. ¿Cuál es ese análisis de riesgos? ¿Cómo estamos con el tema del riesgo operacional? ¿Hasta qué punto puedo sobrevivir sin mis aplicaciones? ¿Qué tantas veces he probado mi infraestructura ante un ataque? Y llámese ahora cibernético a través de virus. Pero ¿qué sucede si mi centro de cómputo cae? ¿Qué sucede si el proveedor de servicios que fue contratado no cumple los niveles de servicios pactados? ¿Una multa será suficiente para recuperar o resarcir los daños económicos que puede provocar el que esté sin mi operación? Es una serie de preguntas que tenemos como responsables de las organizaciones que responder. Y si no tenemos respuestas, señores y señoras, debemos poner las barbas en remojo. Díaz, hay otro factor, y es el tema de los datos. No solo el tema de que sean datos sensibles, sino la responsabilidad que tienen las instituciones de proteger
los datos de las personas, los datos de las organizaciones. Caja Costarricense del Seguro Social maneja datos muy sensibles de los ciudadanos, Hacienda maneja datos muy sensibles de ciudadanos y empresas, y uno esperaría que las medidas de protección de esos datos sean extremas. Correcto. Uno de los puntos importantes acá es que los datos ahora, hoy por hoy, es el nuevo petróleo. ¿Qué buscan los ciberdelincuentes? Esos datos. Ellos lucran a partir de esos datos. Como usted bien lo decía, ¿cómo estamos protegiendo nuestros datos o cómo las organizaciones están protegiendo los datos, digamos, como los de la caja? Un ejemplo, en Estados Unidos, ¿qué aplican? Ya hay normativa como la HIPAA, que te protegen esos datos o que te dicen qué es lo que deben hacer para proteger esos datos. Entonces, esta parte, digamos que a nivel de ciberseguridad, de cómo se están aplicando esas normativas o volvemos al mismo punto, esas estrategias de ciberseguridad, cuál es el apetito de riesgo que tiene, digamos, el negocio, ¿verdad? Con esos datos, es donde tenemos que hacernos la pregunta, o cómo las instituciones deberían de actuar, o cuáles son las estrategias que deberían afrontar para proteger esos datos. Entonces, ahí donde viene es procesos previos para llegar a protegerlos, la clasificación de la información. Yo les digo, digamos así, a gran parte, clasificaron la información, cuáles son los sistemas críticos, cómo van a levantarse, como dice Oscar, después de un siniestro. ¿Tienen esas estrategias establecidas? Entonces, ahí es donde tenemos que hacer esas interrogantes de cómo estamos protegiendo nuestros datos. Y entra un factor muy importante aquí, que tal vez no lo hemos tocado. ¿Dónde entra la PROAP en todo esto? Entonces, ¿por qué la PROAP juega un papel? Entonces, ese papel hay que preguntarnos qué papel está afrontando la PROAP en todo esto, porque son datos. Así es, de hecho, va mucho por el lado de la pregunta que hace Evelyn Leaf, que dice qué acciones se pueden tomar si es irrespetado y violentado el secreto de la información personal por parte de una institución. Sean robados, como bien lo comentaban, la obligación de actuar es de la Agencia de Protección de Datos. Ahora bien, Sí. y para terminar la pregunta, ¿tiene también las herramientas PRODAV para actuar? Sí, yo creo que esto es como un círculo vicioso, ¿verdad? en este tema. Y tal vez quiero hacer referencia primero a que efectivamente en Costa Rica se cuenta con una ley de protección de datos personales, la cual obliga a cualquier organización, no solamente la custodia, sino que también al trato y a la transferencia de los datos sensibles de las personas, ¿verdad? Hacerse pues responsables, ¿verdad? No solamente es de esa custodia, sino del tratamiento que le da a esos datos y también a la transferencia de los mismos. Y las organizaciones con esta ley tienen que hacerse responsables y sin duda alguna pues el fallo en alguna de esas tres fases de datos sensibles pues puede causar implicaciones legales, ¿verdad? Multas por parte pues de la organización. Por otra parte, efectivamente, o sea, existe y en Costa Rica pues hay muchos buenos intentos y buenas iniciativas para poder tratar de evitar pues custodiar de la mejor manera, especialmente los datos sensibles, pero volvemos a lo mismo, ¿verdad? Cuenta con el recurso suficiente la PROAP, ¿verdad? Para poder hacer frente a todo el requerimiento que se solicita
a la cantidad de instituciones por las cuales tiene que velar y sobre todo el equipo técnico suficiente para poder tener el control, ¿verdad?, de la protección de datos personales en las diferentes organizaciones. En este momento, pues no, ¿verdad? No tiene el recurso suficiente como para poder tener ese control, ¿verdad?, tan siquiera dentro del sector público y fuera de él, tampoco. Noenio. Este es uno de los temas centrales, el de la protección de los datos. Creo que uno de los primeros requisitos es que esas bases de datos tienen que estar cifrados o encriptados, de tal manera que si a través de un ransomware logran extraer los archivos, no los puedan leer. Ese es un primer requisito, pero siempre el sistema es vulnerable por los usuarios de ese sistema. En particular, tiene que haber un control sobre quién tiene acceso a esa base de datos, tiene que quedar registrado en el sistema quién entró y qué hizo en esa base de datos, tiene que estar muy limitada o prohibida totalmente la impresión de esos archivos. Esas son políticas necesarias de protección de datos que están ausentes en muchas instituciones nuestras. Entonces hay posibilidad de que se divulguen datos absolutamente privados. Recuerdo en el pasado que se divulgaron situaciones de declaraciones de impuestos de incluso ministros de Hacienda. ¿Por qué? Porque en las bases de datos no queda un registro adecuado de quién consultó y qué fue lo que consultó. Entonces no se puede rastrear dónde ocurrió la filtración. Entonces algunas son de sistema, pero también de que exista a nivel de los usuarios controles muy específicos y bien definidos, y particularmente cuando hay interacción con terceros, bases de datos donde empresas, por ejemplo, pueden alimentar la base de datos de la caja u otros ejemplos. Tiene que haber unos protocolos de seguridad que incluye también a terceros, y en eso estamos en pañales. Muchas gracias. Don Alexander. Sí, no, solamente quería agregar algo que es importantísimo de poder entender, y es que efectivamente, como dice don Enio, o sea, las bases de datos, los datos deben de manejarse en bases de datos con toda la seguridad posible para poder casualmente tener ese rastreo, ¿verdad?, con respecto a la modificación de los datos y el tratamiento de los mismos. El problema es que en nuestro país se acostumbra a llamar a un Excel como una base de datos, ¿verdad? Y lo pudimos ver, por ejemplo, con el tema de la pandemia, donde llegaba uno a la clínica o a un EVAES y la base de datos que manejaban era una hoja de Excel, ¿verdad? Cuando había un computador, en otras ocasiones pues se manejaba en una lista de papel. Los datos deben de ser tratados, ¿verdad?, de manera técnica, de manera segura, ¿verdad? Y obviamente una hoja de Excel no es una base de datos, ¿verdad? Y ahí es donde caemos pues en temas en los cuales pues existen millones de datos sensibles en hojas de Excel en los diferentes ministerios, ¿verdad?, que son muy fáciles pues obviamente vulnerar porque no contienen toda la seguridad requerida como si una base de datos. Muchas gracias. Pregunta Mario Tawada, dice, ¿cómo puede ser valorado el papel de las empresas del sector de las tecnologías de la información como proveedores de soluciones en materia de seguridad? Y hace un razonamiento. Las instituciones públicas invierten millones de colones en tecnologías de conectividad, dentro de las cuales se incluyen dispositivos y software de seguridad.
¿Cómo se hace ese trabajo, proveedor, institución, para entender mejor también la parte de responsabilidad de ese proveedor de soluciones de seguridad? Sí. Ok, bueno, efectivamente existen lineamientos y marcos de referencia que nos permiten, que le permiten a las empresas evaluar a sus proveedores en cuanto a ciberseguridad. Entonces, estos son evaluaciones, diagnósticos que se les aplican a ellos, y porque, vamos a ver, cuando la empresa X me da servicios a mí y entre ambos compartimos información sensible, mi información está en riesgo y yo no sé cómo ellos tienen los sistemas. Tal vez los míos están muy bien y los del proveedor, los de mis proveedores, no tengo idea cómo están. Y a un final, ante cualquier incidente, vamos a ser afectados todos. Entonces, efectivamente, la industria de seguridad de la información nos presenta diferentes evaluaciones, los cuales nosotros podemos extender a nuestros proveedores para asegurarnos de que ellos estén en cumplimiento. Y bueno, si estuviéramos en otras latitudes donde tendremos que cumplir, por ejemplo, ahora Gesser mencionaba HIPAA, que es una regulación internacional en cuanto a servicios de salud, por ejemplo, en Estados Unidos, muy común. Eso es una serie de buenas prácticas, de cosas que tenemos que cumplir para proteger la información del paciente. En Europa tenemos el GDPR, por ejemplo. Aquí, bueno, yo quería rescatar lo que estaba mencionando de la Ley de Protección de Datos, que es la 8968. Esa ley, y como maravillosamente lo explicaban Alexander y don Enio, esa ley realmente tiene muchísimas acciones a cumplir. Lo que pasa es que las empresas la cumplan, ese es el problema, no la están cumpliendo. Porque esa ley especifica muy bien lo que hay que hacer, hay que inscribirlas. Si tenemos bases de datos, tenemos que inscribir esas bases de datos ante la PROHAB. Eso es lo que dice esa ley. Si tenemos un incidente de filtración de datos, tenemos que reportarlo. Eso no está pasando. Y bueno, aparte de todas las recomendaciones de seguridad que tenemos que tener, don Enio explicaba ciertos controles, yo quería agregar un par más. Cuando las bases de datos, por ejemplo, hay dos conceptos aquí. Los datos que están en reposo, o sea, están almacenados en los discos duros, eso se llama en reposo. Deben haber controles de encriptación en esos datos. Y cuando los datos salen y son transmitidos por diferentes canales a través de diferentes sistemas, APIs, para integrar con otros sistemas, deben esos canales también tener encriptación para que no se filtre. Y además, por supuesto, como decía don Enio, los sistemas tienen que tener roles y perfiles de acceso. No es lo mismo que haya un empleado que tenga acceso a toda la base de datos, a todo el sistema, si solamente necesita parte para sus funciones. Entonces, esa segmentación de funciones, y ahí vamos hilando fino en referente a ir asegurando. Eso es lo que decía Gesser ahora hace un rato. Esa segmentación de funciones, esa clasificación de información es sumamente trascendental para lograr tener los sistemas seguros, pero realmente tenemos que empezar. Ahorita ese tema de protección de datos en Costa Rica, yo podría decir que está muy en pañales, muy incipiente. Muchas gracias. Como mencionaba Diego ahora, y también don Enio y don Alexander, el manejo de los datos es muy importante.
Leo el comentario de Cintia Gabriela porque me parece que es fundamental entender esa importancia y la exigencia y la obligación de la protección de los datos a quien le damos los datos bajo consentimiento. Dice, entre instituciones deben firmarse convenios para compartir las bases, el uso y la seguridad de los mismos. Quizá no se profundiza por algunas carencias o ausencia de protocolos irresponsables. Tenemos antecedentes como el intento de creación de UPAD, donde no había claridad sobre el uso de los datos y qué datos se iban a utilizar. Tenemos ejemplos como se mencionaba después de este ataque, de que incluso un guarda de la Caja de Seguro Social tenía acceso a los datos de EDUS. Hay conciencia real del manejo de los datos desde el sector público y estamos en capacidad de hacer esto. Yo sé que sería ideal que haya convenios y que se compartan esas bases de datos para generar, por ejemplo, política pública. Pero estamos en la capacidad y tenemos la disciplina y la educación para manejar esos datos como deben hacerse. Ok, yo lo veo en varias líneas, ¿verdad? De hecho, en esa pregunta hay varios puntos o tópicos que se deben abordar. Primero, capacidad. Yo siento que Costa Rica tiene grandes ingenieros, tiene grandes especialistas en ciberseguridad que pueden aportar bastante. Eso por primera línea. Segundo, hay que comprender que lo que es seguridad de la información comprende tres o cuatro puntos o ejes muy importantes: confidencialidad, integridad, disponibilidad y podemos agregarle uno más: no repudio, lo que estaban hablando los compañeros. ¿Quién accedió al dato, verdad? Los datos, que no pueda decir no fui yo, más bien está haciendo identificar cómo accedieron esos datos. Después volvemos al mismo punto y como que dicen, nos vamos para atrás. Lo que es el permiso de mínimo privilegio, lo estamos haciendo, lo estamos poniendo en práctica, que son normativas que ya están hechas para ponerlas en práctica, son controles de seguridad a nivel, digamos, de tecnología, porque esto involucra procesos, tecnología y personas. Vea que estuvimos hablando de concientización, estuvimos hablando de tecnología, que cómo protegemos esas bases de datos. Hay un DAM para poder monitorear la información. ¿Quién está accediendo a la información? Esos usuarios privilegiados, como son los DDAs, que están accediendo a esa información o que están manipulando esa información. Después, los procesos. Hay política normativa dentro de las instituciones. Es ahí que son las preguntas fundamentales que se tienen que hacer dentro de las instituciones para ver si realmente se están aplicando esa política pública a nivel de datos. Entonces, lo que son transferencias de la información, cada quien tiene que jugar un rol. La PROAP ya vemos que tiene que jugar su rol. Ya vemos que el MISID tiene que jugar el rol, un rol fundamental. Es como quien dice, usted se pone a ver, digamos, voy a hablarlo como más coloquial a nivel de ticus, usted puede tener el mejor entrenador, pero si usted no tiene, digamos, un equipo formado, o el profesional entrenado, o el delantero que te va a hacer goles, el portero que te va a atajar, si nadie tiene claro esos roles, yo creo que ahí es donde tenemos un problema. Y si no tenemos también económicamente, porque yo sé, y aquí grandes instituciones y grandes profesionales que quieren hacer todo por las instituciones y proteger esos datos, pero si no tienen los recursos suficientes, ¿cómo van a poder proteger esos datos? Porque hay un punto, de hecho estuvimos tocando temas de tecnología, de los proveedores, pero ¿cómo le vamos a comprar una tecnología a un proveedor si no tenemos el recurso suficiente? ¿Cómo vamos a capacitar a nuestros, digamos, informáticos para que puedan atender esos eventos o como puedan atender, digamos, esas regulaciones o esas estrategias de ciberseguridad? Ahí son los puntos claves y el eje principal, yo creo que de todo esto, que ahora sí, yo creo que de lo bueno, ya hemos hablado, digamos, mucho de la parte negativa, yo creo que esto ya va a poner, como decía Oscar, un antes y un después ahora en el panorama, la importancia de la ciberseguridad y también que a nivel gerencial vean lo importante que es la ciberseguridad, los datos, qué pasa si hay una fuga de información y qué impacto puede tener en las operaciones de una institución. Muchas gracias. Leo algunos de los comentarios. Dice Katia Monge, ciertamente existe carencia en la sensibilización en el tema de ciberseguridad, donde debe permear desde la alta gerencia hasta el puesto más sencillo. Todos somos responsables en robustecer la seguridad informática de una institución o empresa. Muchas veces las altas gerencias lo han visto como un gasto y no se le ha dado la verdadera importancia de proteger la información. Eso hasta ahora debido a lo acontecido que le han tomado la debida atención.
Dice Pablo, ya sumadas cuestiones de gestión de ciberseguridad en general, con implicancias obvio, pero más lejanas a los cuales, a los actuales y futuros ataques de ransomware, su prevención e implicancias. Dice Cintia, entre instituciones deben firmarse, este ya lo habíamos comentado, y dice Eduardo Pérez, estoy de acuerdo en todo lo que hay que hacer y debe hacerse para proteger los datos, pero tengo una pregunta. Nos comentan que los hackers tienen muchos recursos e información, por lo que me dejan con la duda si son tan inteligentes. Por lógica, deben saber que el gobierno no puede pagar sobornos o pagos ilegales. Por lo tanto, ¿qué ganan con ataques a instituciones del Estado? No veo su lógica, por lo que me preocupa qué hay detrás o quién más se beneficia de estos ataques. Bueno, justamente, en ocasiones ha habido instituciones públicas y privadas que han tenido que pagar los rescates y que además han tenido que recurrir con el costo de restablecer todas esas bases de datos y todos sus sistemas. Sí, cuando se habla de pagar rescates, ya estamos hablando de contribuir con el fenómeno de delincuencia en ese sentido. ¿Sí? Estamos hablando de favorecer esta clase de extorsiones que a fin de cuentas no aseguran que no se vuelvan a repetir, no aseguran que hayan dejado algún tipo de software malicioso disponible para una nueva extracción. Y también las estadísticas dicen que cerca de un 70% de los datos son los que realmente se recuperan. Entonces, las prácticas y las recomendaciones que se hacen es que no se paguen esta clase de rescates. Y importante mencionar, ahora que lo platicaban, sobre cuántos controles se pueden poner, yo haría un ejemplo, tal vez para el público que nos está viendo, que es como los policías de tránsito. ¿Cuántos policías de tránsito deberíamos tener para darnos cuenta cuántas veces nos brincamos un semáforo o un alto? ¿Cuántos oficiales de ciberseguridad deberíamos tener para darnos cuenta si los usuarios y los encargados de TI están cumpliendo con las políticas? Se dice que el 90% de los ataques exitosos son provocados por los usuarios finales, a través de la ingeniería social. Podemos tener bases de datos encriptadas, sistemas de comunicación de alta tecnología, con tecnología de punta. Pero si pedimos reportes y esos reportes tienen información y se los compartimos a todo el que nos lo pida, ya estamos en problemas. Ese tipo de situaciones lo que nos demuestra es que tenemos que tener una conciencia real sobre los datos que estamos manejando y qué prioridad le estamos dando a su tratamiento. Muchísimas gracias. Leo el comentario también de Mauricio Lara antes de que pasemos quizá a unas conclusiones. Resulta más complejo aún si dentro de una misma institución se tienen satélites bajo esquemas de control distintos. Un ciberdelincuente ocupa comúnmente de un acceso a un punto de servicios de una institución para degradar las funciones, en el mejor de los casos, o para tomar, entre comillas, petróleo, datos sensibles, sin mucho esfuerzo. Eso es cierto. La unidad de la estrategia dentro de una misma institución es fundamental. Quizá ahora me gustaría comenzar con don Enio para empezar a hacer una conclusión, quizá nos pueda tomar 2 minutos para cada uno, sobre una visión a futuro, sobre una visión de soluciones en temas de ciberseguridad. Creo que hemos analizado vastamente la problemática, hemos esbozado algunas soluciones, pero quiero darle la oportunidad a cada uno de los 5 de que nos dé esa conclusión de qué debemos hacer, cuáles son las soluciones y cuáles son las principales enseñanzas de todo esto que ha ocurrido. Don Enio, inicio con usted. En primer lugar, tiene que haber en el Estado una política de ciberseguridad estricta, con una gran autoridad y quizás con sistemas. El ICE es
el proveedor de Internet de la mayoría de las instituciones o de todas, ahí podría establecerse programas de estos muy modernos, porque el ransomware y estos son definiciones nuevas que no están en los sistemas de protección de datos, pero que pueden por inteligencia artificial detectar que hay comportamientos anómalos y disparar las emergencias cuando empieza a haber estos ataques masivos, por ejemplo. Hay que mejorar los sistemas a nivel de todo el Estado, pero al final la conclusión que quiero poner el énfasis es que la ciberseguridad es asunto de todos, es asunto de los funcionarios públicos, de quienes trabajan en el sector privado y de todos como personas. Hay que tener cuidado, no hay que compartir llaves, no hay que abrir enlaces que puedan venir en un correo, se saca la dirección, se digita por aparte. En fin, hay una cantidad de formas en donde le pueden extraer a uno la información. Nunca atender por teléfono esas llamadas del centro de llamadas de la Reforma, donde lo llevan hasta extraerle las claves de acceso a correos o cuentas. Tenemos que estar todos muy vigilantes. La ciberseguridad es un asunto de todos. Muchas gracias, don Alexander. Sí, sin duda alguna, yo creo que una de las principales enseñanzas que nos deja pues toda esta situación que hemos vivido en las últimas 3 semanas, prácticamente desde el 17 de abril, es la importancia, pues obviamente, de tener una campaña de alfabetización, de sensibilización. Bien lo decía don Enio, esto es un asunto de todos, entonces es una campaña a nivel nacional donde tanto el sector público, privado y la ciudadanía pues concienticen de la importancia de poder manejar buenas prácticas con respecto a la seguridad de la información. Y por otra parte, pues también debemos de ahora en adelante pues invertir en ciberseguridad, invertir en recursos, invertir en tiempo, en formación de los equipos de TI que actualmente tenemos en las organizaciones, poder atraer más capital humano, también especializado, pero poder invertir. Y es importante que dentro de estos recursos pues se tome muy en serio dentro de la estrategia de ciberseguridad de cada organización la alfabetización. Yo no me cansaré pues de indicar este punto, ¿verdad? Porque usted puede invertir $1 millón en equipo, en hardware, en software, en poder tener tantos perímetros, ¿verdad? de seguridad. Si la señora de la limpieza tiene las llaves para poder entrar hasta los servidores, ¿verdad? Y si los ve muy empolvados, moja el trapito y les pasa el trapito para poderles sacudir ahí el polvo, como por poner un ejemplo. Entonces, poder concientizar de que sí, hay que invertir para poder estar seguros, que nunca vamos a estar totalmente seguros, ¿verdad? Es una cuestión dinámica y conforme va cambiando y van saliendo nuevas tecnologías, pues van saliendo nuevas formas también de ataque. Entonces tenemos que estar constantemente, ¿verdad?, actualizándonos y invirtiendo en medidas de ciberseguridad. Muchas gracias. Don Diego. Bueno, yo quisiera rescatar la actitud de don Rodrigo Chávez, el actual presidente, porque empezó decretando un estado de emergencia con este tema de los ciberataques. Está empezando bien porque le está dando la prioridad que merece esta situación. Cuando se asigna un estado de emergencia, realmente eso implica
que se van a asignar recursos y la importancia, ¿no? El tiempo de los colaboradores se va a dedicar a atender esta situación. Entonces, eso es simplemente maravilloso, eso es, vamos bien, y eso es lo que ocupábamos ante esta coyuntura. Y bueno, como segunda cosa, rescatar una conclusión realmente que aplica para todos, sector público, privado. Debemos tener un plan B. Un plan B es simplemente esencial. Sin eso, no tenemos continuidad de negocio ante un ciberataque o ante cualquier siniestro. Puede ser un desastre natural, puede ser que se quemó el equipo, los discos duros, los servidores. Pueden ser tantos escenarios de siniestros que realmente debemos considerar y debemos, tú decías, Luis, ahora todo es con la práctica. Realmente los planes de continuidad de negocio deben de ser planificados y deben de ser probados muchas veces. Deben de ser probados todos los meses, que se ejecute ese plan porque ahí nos vamos a dar cuenta de muchísimas falencias que vamos a tener a la hora de ejecutarlo, y cuando pase un evento real vamos a estar ejercitados, vamos a estar ya, vamos a tener experiencia de qué pasa realmente. Muchas gracias. ¿No, Géser? Bueno, yo a los colegas, yo les daría unos consejos, porque podemos hablar aquí de Machine Learning, de inteligencia artificial y todo esto, pero eso ya a un nivel de madurez, a nivel de ciberseguridad. Yo lo primero que les diría es, comiencen con la cultura de parchar sus servidores, sus estaciones de trabajo. Eso es lo primero, lo que llamamos la fruta madura, lo primero que se agarra en el árbol, ¿verdad? Entonces, primero, parchar, establecer permisos de mínimo privilegio, estar monitoreando las actividades de la red. Entonces, hay son ciertos pasos que se tienen que ir ejecutando previos, porque no podemos correr ahorita si todavía no sabemos caminar. Entonces, yo les digo, es cierto, hay que estar atentos, ¿verdad? Hay que ocuparnos en poder establecer esas estrategias, pero tenemos que comenzar con ciertas medidas que tal vez al día de hoy no se han hecho, ¿verdad? Esos sistemas críticos, verificarlos, como dice el compañero, no simplemente que usted le diga al encargado, los respaldos funcionan, no, es decir, ya los probaron los respaldos, los sacaron de la red. Entonces, esa cultura también tiene que permear, como decía Cate Monge, desde arriba, de la organización. Hay que permear esa cultura de arriba hacia abajo para que todos sus integrantes puedan tomarle la importancia que tiene esto de la ciberseguridad. Entonces, mi llamado es, primero, no alarmarlos, pero sí a ocuparnos en establecer esas estrategias, por lo menos por dónde comenzar. De hecho, a hacer alianzas. Aquí tenemos el CEPIC siempre está dispuesto a estos ingenieros, ¿verdad? Y compañeros que están viviendo esta situación, en que se acerquen. También, bueno, aquí están los compañeros de Camtic, que yo sé que todos estamos unidos, porque como decían, la ciberseguridad de todos, y yo creo que vamos a estar unidos con Costa Rica, ¿verdad?, para poder afrontar estas amenazas que estamos viviendo. Como ahora que estamos en el Colegio de Ciencias Económicas, ¿cuánta pérdida tuvo Costa Rica con este evento, ¿verdad?, con estos siniestros? Entonces, yo llamo a la unión, a que todos nos unamos y podamos compartir esas experiencias, evidencias y cómo poder protegernos. Muchas gracias. Y no lo que perdió, lo que sigue perdiendo, porque no ha acabado la situación, lamentablemente. Sí. No, Oscar. Sí, para complementar y no repetir lo que han expuesto los compañeros panelistas, podríamos hablar de revalorar lo que se encuentra ya documentado, inclusive a nivel de políticas, procedimientos, procesos, manuales, porque si los tenemos documentados y no los estamos ejecutando, no los estamos actualizando, es una letra muerta o un simple saludo a la bandera. Entonces, revisar bien qué es lo que tenemos y ponerlos en práctica. Y el otro elemento que quiero agregar es que, así como en la pandemia, mucha gente del gremio hizo posible
que las operaciones continuaran ejecutándose en muchas organizaciones a través de la transformación digital, que ahora es el turno de ver cómo apalean esta situación. Pues es un abrazo fraterno para ellos, que más de uno le ha tocado estar 24 horas seguidas tratando de recuperar ese tipo de siniestros. Recordar que a quienes se enfrentan es gente que tiene una alta capacidad de respuesta, gente que tiene mucho capital, herramientas y medios. Entonces, en buena hora que están haciendo todo un esfuerzo porque los sistemas nuevamente estén operativos, y creo que, como bien mencionaron el día de hoy, es importante que se tomen más acciones para que este tipo de eventos en un futuro no se repitan con el impacto que hemos tenido al día de hoy. Muchísimas gracias, y a las palabras de los expertos yo agregaría, desde el punto de vista de la comunicación, transparencia. Transparencia para comunicar lo que está sucediendo, para dar los plazos reales de recuperación y que la población pueda estar tranquila o al menos comprender de la mejor manera lo que sucede en situaciones complejas de ataques cibernéticos. La transparencia es fundamental también para llevar tranquilidad, para que también el impacto económico no sea tan fuerte, porque la incertidumbre es un grandísimo enemigo de todo esto. Y para finalizar, quisiera permitirle al doctor Ennio Rodríguez unas palabras de cierre. Don Ennio, muchísimas gracias. Muchas gracias a todos los panelistas, al periodista que nos ha conducido admirablemente esta tarde, esta noche, a toda la gente que se tomó la molestia de comentarnos y hacer preguntas muy valiosas, y a todos ustedes que dedicaron unas horas de su valioso tiempo a escucharnos. El tema de la ciberseguridad llegó para quedarse, es un asunto de todos, como usuarios finales, ya sea como funcionarios o empleados, colaboradores del sector privado o como ciudadanos. Tenemos muchas responsabilidades. El 90% de los ataques a las organizaciones ocurren por los usuarios finales, así es que espero que esta charla de hoy, este conversatorio, haya contribuido a elevar la conciencia, a preocuparnos y a ocuparnos de los temas de ciberseguridad, que la ciberseguridad es un tema de todos. Muy buenas noches, muchas gracias. Muchísimas gracias, don Ennio. También muchísimas gracias a ustedes por acompañarnos, por tomarse su tiempo y dedicar esta hora y media a acompañarnos de forma virtual. Que tengan muy buenas noches.